Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Es un gozo una vez más estar delante del Señor, alabando su nombre. Ser instrumentos de Dios es un gozo y es una responsabilidad también. Hoy, el tema del día de hoy es la ley de la casa. Es el lugar santísimo donde Dios quiere habitar. Y es algo que era necesario, ya que Dios es un Dios santo. Amén. Podemos abrir nuestra Biblia en Levítico antes de orar. Levítico capítulo 19, por favor. Gloria a Dios. En el versículo 2 de Levítico 2, hermanos, dice: habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles algo que tenían que saber y no se les tenía que olvidar. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Algo que era necesario que ellos supieran es que si Él es un Dios santo, ellos ¿cómo tenían que ser? Santos también. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque sin duda reconocemos la santidad y eso que tú pides de nosotros cada día. Te pedimos, Señor, si tú nos has santificado, no porque nosotros lo hayamos sido, Señor, no porque nosotros lo formemos en nuestra vida como tal, sino esa santidad viene de ti. Al santificarnos tú, Señor, que nos has acercado a ti, podemos vivir en esa santidad. Y es lo que tú demandas de tu pueblo, es lo que tú demandas de tu iglesia. Hoy, Señor, queremos entender eso en nuestras vidas y queremos reflejar al mundo esa santidad de Dios. Bendito sea tu santo nombre. Amén. Y es que Dios, hermanos, anhelaba siempre vivir en medio de su pueblo, como lo hemos estado viendo una y otra vez, tener una relación directa con su pueblo, pero a causa de la maldad del hombre y la rebeldía, siempre ha querido que alguna persona siempre sea intercesora. A lo que voy es, el hombre no ha querido acercarse a Dios exactamente por eso, porque Dios demanda santidad. Y como el hombre quiere vivir siempre haciendo su voluntad, a veces por eso le pide a otra persona que cree que está más cerca de Dios: ora tú por mí, ora tú, o intercede tú que estás más cerca de Dios. Sin embargo, Dios demanda de su pueblo esto, o sea, de todos. Claro está que en ese lugar santísimo donde Dios quiere habitar, existe una ley, existe un decreto del rey. No podemos vivir de acuerdo a nuestra voluntad. Si Dios no permite esto, lo vemos en el mundo, lo vemos en las familias. ¿Qué padre o qué madre permite que sus hijos hagan cosas dentro de su casa que va en contra de los lineamientos que Dios ha establecido o que los padres han establecido? Yo creo que ningún padre permite esto. ¿O algún padre que está aquí o alguna madre permite que sus hijos vayan a su casa y hagan lo que quieren hacer? Me estoy refiriendo a cosas desagradables. Yo creo que no, ¿verdad? Y entonces, menos tampoco va a pasar esto en un negocio, en un trabajo, donde el patrón les pide que lleguen a determinado tiempo, que hagan lo que se les dice que hagan. El trabajador no puede hacer lo que quiere. Dios demanda que su pueblo viva en medio de esa santidad. En el principio, cuando Dios estableció al hombre en la tierra y Dios creó todo lo que existe,
puso un lineamiento, puso un estatuto, donde le dijo al hombre que si en el momento que él desobedeciera iba a haber consecuencias graves. Génesis 2:17, ¿verdad? Y entonces el hombre no quiso vivir bajo el gobierno de Dios. Entonces tampoco puede Dios darle lo que le prometió. Sin embargo, Dios es tan misericordioso que da una y otra oportunidad al hombre de volverse a Él. El deseo de Dios siempre ha sido tener una relación estrecha con su pueblo. Vamos ahí a Éxodo tantito antes de comenzar, en donde estamos meditando, hermanos. Éxodo 20. Éxodo 20:18. Y es una historia donde Dios anhelaba que este pueblo viniera a Él y se acercara y escuchara sus estatutos. Quería Dios hablar directamente con su pueblo. Pero mire qué pasó. Éxodo 20, verso 18, dice la palabra: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo tembló y se puso de lejos. Y se pusieron de lejos. ¿Y qué dijeron? Dice el 19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros mejor, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. ¿Por qué? Para que no muramos. ¿A qué temía este pueblo, hermano? ¿Realmente era todo lo que veía en el monte solamente? ¿O había algo en sus vidas que no le permitía acercarse a ese Dios santo como tal? ¿Verdad? Y es algo que inclusive pasa en estos días también. El hombre no se quiere acercar al Señor porque para ellos es una gran carga. Dios demanda mucho. Son muchas cosas que Dios pide. Y no, pues mejor así de lejitos. ¿Verdad? Dice el verso 20, ahí mismo: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en el cual estaba Dios. Pero el pueblo, ¿qué hizo? Allá de lejitos, mejor, sin responsabilidad, sin escuchar lo que Dios tiene para mí. Así me escondo, así no hay nada que me pueda impedir, entre paréntesis, ¿no? Porque aún de esta manera Dios iba a establecer estatutos. Eso no impediría que ellos escucharan lo que Dios tenía, porque para eso los había traído el Señor. Y ellos tenían que escuchar los estatutos de Dios. Verso 22. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel. Voy a ponerlo así, aunque ellos no quieran acercarse: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantera. Porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no sea descubierta junto a él. Y entonces, a pesar de todo eso, Dios establece estatutos y lineamientos que el hombre tendría que cumplir. Y va a hablar después de las leyes que ellos tenían que cumplir estando bajo el lineamiento de Dios. Ellos no podían hacer su voluntad como tal. Estaban bajo el gobierno de un rey. Recordemos que ellos habían salido de Egipto y entonces son trasladados de un lugar donde tenían otro tipo de dioses, otra cultura,
otras costumbres, y ahora Dios les va a enseñar cómo tienen que vivir. Han salido de las tinieblas a la luz. Dios nos ha rescatado a nosotros de las tinieblas a la luz. Y hoy nos está enseñando a vivir bajo esos lineamientos, hermanos. ¿Cómo quiere Dios que sea esa casa? Tiene que haber leyes en esa casa. Y esa casa, Dios dice, tiene que ser una casa santísima. Algo, si usted quiere verlo así exagerado, yo lo veo de esta manera. Bueno, lo voy a poner así como un ejemplo, ¿no? Ahora que hemos estado yendo a visitar al nutriólogo, nos dice, por ejemplo, deben de comer una tortilla o dos. Y luego le digo, híjole, ¿qué crees? Que pues comí 3 o 4. Es que yo sabía, dice. Yo sabía. Si yo les digo que una, se van a comer 2 o 3. Y si yo les digo que ni una, a lo mejor se van a comer una. Dios establece en nosotros algo, si usted quiere verlo, exagerado, donde parece ser que es imposible, pero es posible en Dios. Dios quiere que vivamos de una manera agradable a Él, pero no derraparemos de vez en cuando. No cometeremos errores de vez en cuando. Todo el día, yo creo, o todos los días estamos pidiendo perdón a Dios por nuestra actitud, por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de actuar. Y cuántas cosas no, hermano. Es más, si Dios tuviera que juzgar por las cosas que hacemos, no estuviéramos nadie. ¿O hay alguien que se sienta libre de pecado? Dirían. ¿Cuántas cosas no cometemos, no? Por causa del pecado, Dios se había alejado del pueblo. Y ya lo hemos visto en Ezequiel, de qué manera Dios se fue alejando, pero después va a regresar por amor de su nombre a establecer su reino. Vamos a Ezequiel, capítulo 11. Voy a leer algunos pasajes que ya hemos meditado, pero que me son necesarios, y yo creo que cada vez que los recordamos nos damos cuenta de lo que Dios está diciendo a nuestras vidas. Ezequiel capítulo 11, verso 1 y 2. Dice la palabra, el Espíritu me elevó. Está hablando Ezequiel y dice, el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí que la entrada de la puerta, 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y Pelatías, hijo de Banaía, principales del pueblo. Dios le va a hacer ver al profeta cómo está viviendo el pueblo, en qué condiciones están viviendo. Capítulo 12, solamente voy a mencionar algunos. Verso 2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa, ¿qué? Muy obediente, rebelde, los cuales tienen, ¿qué? ¿Sí tienen ojos o no tienen ojos? Tienen ojos para ver, pero ¿qué pasa? Pero no ven. Tienen oídos, pero ¿qué pasa? No oyen, porque son casa rebelde. Y yo creo que todo el libro de Ezequiel lo está marcando esto una y otra vez. Algo que nos quiere hacer ver el Señor es que a veces vemos nosotros a este pueblo y decimos, ¿qué pueblo tan rebelde? Pero nos vemos a nosotros mismos, hermanos, y yo creo que andamos por ahí. Y a veces decimos, híjoles, ¿no estaré siendo yo igual? Ayúdame, Señor. ¿No?
Verso 7. Del mismo 12. Y yo hice así como me mandó, saqué mis enseres de día como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano, salí de noche y los llevé sobre mis hombros a vista de ellos, y vino palabra de Jehová por la mañana diciendo: hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Dile, así ha dicho Jehová el Señor, esta profecía se refiere al príncipe de Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles, yo soy vuestra señal, como yo hice, así hará con vosotros, partiréis al desierto en cautividad. Y al príncipe que está en medio de ellos llevará cuestas de noche, y saldrán por la pared, abrirán paso para sacarlo por ella. Cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra, mas yo extenderé mi red, dice el Señor, sobre él, y caerá preso en mi trampa, y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá, y allá morirá. Entonces Dios tiene que cumplir también su profecía, su palabra de juzgar aún a su mismo pueblo porque lo está diciendo una y otra vez: es casa rebelde. Pero Dios anhelaría esto cuando les está mandando profetas, cuando les está mandando palabra, cuando les está diciendo una y otra vez: eso no me agrada. Verso 23 del mismo capítulo 12. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán, y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, en Israel, diles, pues se ha acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Amén. Por eso es que en el capítulo 11, verso 23, dice: y la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego se elevó, me levantó en el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos de todas las cosas que Jehová me había mostrado. Y es algo que Dios entonces va a recalcar, y que no va a estar en medio de su pueblo como había dicho que estaba. Aunque después, a pesar de que los lleva a lejos a Babilonia, dice que allá sería un pequeño santuario para ellos, si ellos le buscaban, ¿verdad? Dios no está quitando la esperanza de que el hombre se vuelva a Dios. Sin embargo, a veces el hombre se rebela, y se rebela una y otra vez. En el capítulo 36 de Ezequiel, viendo esta situación que parece ser que no tiene esperanza, porque ahora son juzgados, son llevados, hay muchos muertos, pero dentro de su misericordia, dentro de su amor, Dios va a regresar con su pueblo una vez más. Pero Él no va a solapar el pecado. Él va a seguir hablando de lo que tiene que hablar. Y ese pequeño remanente, si se mantiene firme, entonces podrá llegar al final. Sin embargo, aún el que no quiera, entonces no tendrán ya respuesta a esa esperanza. En Ezequiel capítulo 36, vamos a ver el verso 20, dice la palabra de Dios: y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. ¿Qué había dicho Dios en cuestión de lo que esperaba? Que allá donde estuvieran le buscaran. Pero dice que aún llegando a esas naciones, profanaron su santo nombre.
diciendo de ellos: estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. O sea, en lugar de dar buen testimonio, dieron mal testimonio. Porque como una nación así, su mismo Dios los entregaría en manos de los enemigos, ¿no? Sin embargo, es lo que Dios había prometido si ellos no cumplían. Verso 21. Pero mire la misericordia. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Verso 22. Por tanto, di la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Pero en medio de esa situación, aún ellos serían beneficiados, porque vendrían una vez más a su nación. Les darían oportunidad otra vez de establecer su templo, una vez más rendir culto a su Dios, leer las Escrituras y volverse al Señor. En medio de todo ese juicio, dice: sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Dice el 23, ahora lo que Dios haría: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. O sea, cuando Dios pusiera su espíritu en ellos, y entonces ellos, como en el 37 del Valle de los Huesos Secos, vivieran entonces por su palabra. Y entonces, al dar testimonio del Dios que vive en medio de ellos, entonces sí santificarían el nombre de Dios, no porque ellos lo quisieran hacer, sino es por la obra de Dios que está haciéndola Dios en ellos. Y entonces su nombre es santificado. Y entonces verían al Dios grande, todopoderoso. Pero Dios anhela y anhelaba siempre, ha anhelado siempre que el hombre pueda entender esto. Hoy Dios no anhelará eso, hermanos, en nosotros. ¿Ver respuesta verdadera de los creyentes? Vamos a regresar otra vez al capítulo 11. Cuando el hombre quiere aferrarse a vivir a una vida desenfrenada, ya no hay solución. A lo que voy es, hace rato le decía a un varón: aunque exista tanta maldad en este mundo, Dios va a determinar el tiempo de vida para cualquier persona, por más perversa que sea o por más acercada a Dios que sea. Él tiene el control de la vida y la muerte. No es el que determina matar a alguien, es el que Dios ha determinado que muera y que viva. Amén. Usted lo ha visto, inclusive muchos que merecerían, no porque lo diga yo, morir, ahí están. Y Dios los deja hasta el último momento con un propósito. Y los que no deberían, según nuestros lineamientos, Dios permite que se vayan. Dios no sabrá. Dios tiene el control. Mire, dice el verso 21 del capítulo 11 de Ezequiel: mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de su idolatría y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Amén. ¿Qué va a hacer Dios? Él determina. Él va a pagar. ¿En qué tiempo? No lo sabemos. Él sabrá.
capítulo 12, verso 2, otra vez volvemos a leerlo. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son, ¿qué se puede hacer con una casa rebelde? Sin embargo, como les decía, Dios en su misericordia, a pesar de todo lo que Él permite que el hombre pase y a donde vaya, dice en Ezequiel capítulo 43, vamos al 43, vimos que se había ido al oriente, ¿verdad? El Espíritu de Dios se alejó del templo y se fue. Pero ahora, dice el verso 1 del 43, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria de Dios de Israel. ¿Ahora de dónde viene? Que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Verso 4. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová, ¿qué dice? Llenó la casa. Hermano, esto es algo maravilloso. Y es que cuando el Espíritu de Dios inunda una casa, esta puede vivir y obedecer. Estoy hablando de la iglesia, hermano, como a Dios le agrada. Así es como Dios textualmente lo está explicando. Así es como Él quería morar en medio de su pueblo, que ellos pudieran entender esto tan maravilloso, esto tan grandioso. Capítulo 43, verso 6. Mire. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel. ¿Cuándo? Para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, ni con sus fornicaciones, ni con sus cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Mire, lo voy a poner de una manera invertida y lo voy a preguntar de esta manera: ¿de qué manera ellos o nosotros ya no tendríamos nuestras fornicaciones ni los cuerpos muertos de los reyes en lugares altos? ¿De qué manera? Cuando Él habite en su casa, en su pueblo, en medio de su pueblo. Amén. De esa manera nosotros podemos obedecer sus lineamientos. De otra manera, ni con nuestras fuerzas lo podemos hacer. Aleluya. Mire, vaya un poquito atrás en Jeremías capítulo 3. ¿Por qué le digo esto? ¿Qué demanda el Señor de su pueblo? Capítulo 3, verso 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, mire, trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Es una promesa de Dios. Dios ha anhelado esto por siempre, y es lo que espera, que el hombre pueda entender y vivir en el Espíritu, con su Espíritu. Pero hay algo que Dios va a demandar.
Él no va a dejar de lado la santidad que necesita tener este pueblo, un estilo de vida que a Él le agrada. Y en la visión que le permite tener a Ezequiel, va a pedir cosas necesarias que existan en ese templo. Los que van a ministrar en el templo, los que van a llevar ofrendas, los que van a escuchar la palabra. A estos va a demandar también, porque su casa, ¿cómo quiere que sea? Dice que todo alrededor tenía que ser un lugar santísimo. Amén. ¿Y cómo tenían que vivir los que estaban ahí? ¿Podían vivir diferentes? ¿Podían hacer su voluntad? ¿Podían sacrificar cualquier animal? No. Él va a establecer lineamientos. Capítulo 43, verso 19 de Ezequiel. Mire, solamente, sí vamos a leer algunos versículos. Y los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice el Señor, Jehová el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación, y tomarás de su sangre y pondrás en los 4 cuernos del altar y en las 4 esquinas de descanso y en el borde alrededor, así limpiarás y lo purificarás. O sea, ¿era necesario esto en el altar? Dios lo había establecido. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación, y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Por 7 días sacrificará un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días harán expiación, pero el altar y lo limpiarán y así lo consagrarán. Y acabados estos días, del 8º día en delante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Este es el trabajo que tenía que hacer el sacerdote, el levita, los que ministraban en el templo. Y esta visión se la da el Señor a Ezequiel. Pero ¿qué con esto? ¿Verdad? Porque muchos años después esto tendría un significado. En el verso 10 del mismo 43, mire, le dice el Señor a Ezequiel: tu hijo de hombre, verso 10 del 43, tu hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. ¿Qué estaba pidiendo el Señor? Primeramente, arrepentimiento. Entonces, si éste se arrepiente, hazle entender cómo tiene que estar su casa. Amén. ¿No es algo similar a la enseñanza que tenemos en el discipulado, hermanos? Venimos al Señor, queremos ser diferentes, pero hay estatutos, hay lineamientos de cómo tenemos que vivir, o no, o podemos seguir viviendo como teníamos normalmente en la vida pasada. Y aceptamos al Señor, pero vivo una vida como a mí me place. ¿Eso es normal delante de Dios? No. Enséñales, hazles entender, dice el Señor a Ezequiel, el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus inscripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que ¿qué? Para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra.
¿Esto era necesario? Entonces, dice el Señor, ahora va a haber leyes en esa casa. Dice el 12, esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. ¿Cómo va a ser esa casa, hermanos? ¿Hay más o menos? Lugar santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Y entonces va a dar ciertos lineamientos, ciertas leyes, cómo tenían que conducirse en esa casa. Amén. Pero decía, ¿y qué con esto con nosotros? No, parecía que son cosas que tenemos que hacer nada más. Pero, si vamos a Hebreos, capítulo 9, y digo, Hebreos nos va a hablar de todo esto, es mucho, pero voy a tomar solamente una porción. Hebreos capítulo 9. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios en el verso 23, hermanos. Fue pues necesario, fíjese bien lo que dice la palabra, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como ellos los hacían, ¿verdad? Sacrificio tras sacrificio todos los días. Dice que no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer, ¿cómo? Muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó, ¿cuántas? Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio, ¿qué, hermanos? El pecado. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después esto, el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar ¿a quiénes? A los de Centro Discipular, a los de Cristo, verdad y vida, Cristo, camino, verdad y vida, a los del buen alfarero que está en la presa. ¿A quiénes? A los que le esperan. Amén. ¿Usted le espera? Bueno, el Señor diría, ¿cómo está mi casa? ¿Es un lugar santísimo? ¿O hay más o menos? Híjole, es duro, ¿ah? Capítulo 12, mismo de Hebreos. Voy aterrizando. Por tanto, hermanos, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Amén, hermanos. ¿Sí tenemos que recordar esto o no? ¿Es necesario en nuestra vida? Mire, recordé un poquito lo que decía en ese tiempo Josué al pueblo, porque bueno,
todo el tiempo también vivieron así, en esa lucha entre obedecer a Dios y no obedecer, entre buscar ídolos o buscar a otros dioses y buscar al Dios verdadero, entre la tentación, entre la falsedad y tantas cosas. Allá en Josué, libro de Josué, capítulo 24, dice en el capítulo 24, verso 20: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: bueno, ustedes hablan de esta manera, ¿no? Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, dice Dios de Israel. Y él les decía. Entonces, en este momento, dice, ¿dónde están? En el verso 15, verso 14: y ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales serviréis vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y serviréis a Jehová. Si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Entonces, no quiere decir que entonces me voy a olvidar de mi hermano, de mi vecino, y voy a decir, pues no sé, si tú quieres bien, y si no, yo voy a servir sirviendo al Señor. Pero aún con nuestro testimonio, aún con nuestra manera de vivir, nosotros estamos predicándole a la gente, hermanos. ¿Cómo estamos siendo testimonio a las naciones? A veces el Señor espera de nosotros otras cosas más importantes que solamente hablar, sino vivirlo y que los demás nos puedan ver. Y es un testimonio que pesa más, yo creo, que el hablar. Amén. ¿Qué casa somos, hermanos, delante de Dios? Si realmente somos ese lugar santísimo que Dios ha establecido, hay lineamientos y hay leyes que Dios ha establecido que nosotros también cumplamos. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos viviendo como a Él le agrada? Preguntémonos eso cada día, hermanos. Y entonces reflejemos verdaderamente esa casa en donde Dios quiere habitar, ese lugar santísimo donde Él quiere estar. Aleluya. Oremos al Señor. Bendito Rey, te damos gracias, Señor, en esta hora maravillosa. Gracias por tu palabra y gracias por recordarnos, Señor, qué casa debemos ser, donde quieres habitar, Señor, donde quieres vivir, donde quieres establecerte, donde quieres posar tus pies, Señor. Ayúdanos a ser ese lugar especial, donde podamos, Señor, ser serviciales, donde podamos ser vivos delante de ti, que reflejemos verdaderamente, Señor, lo que tú quieres en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. No hay otro Dios como tú. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga allá tras cámaras. Dios les bendiga, hermanos.